Viernes 27 de marzo del 2020, día 10 de mi cuarentena. Hace varios días que me ha costado trabajo conciliar el sueño. El miedo de perder a alguien de mi familia por este maldito virus me estremece el corazón. Pero esa noche la pasé relajada y amanecí de muy buen humor. Me sentía alegre y optimista. Tal vez fue porque me gusta el clima de la casa de campo y los rayos del sol entran esplendorosos por la ventana por la que además puedo disfrutar del verde de los árboles. El home office se instituyó de forma permanente en mi empresa y una actividad que me ha resultado terapéutica para sobrellevar el caos en el que se ha convertido la casa es llevar a cabo mi rutina diaria de belleza, al igual que cuando iba a la oficina. Me gusta levantarme temprano, tomar un baño, elegir ropa linda, acomodar mis rizos y maquillarme para mi día. Esa mañana elegí un vestido fresco, sin mangas, que se ciñe a mi cuerpo y el corte favorece a mi figura. Me miré al espejo y lo que vi me gustó tanto que comencé a hacerme algunas fotos. Esta afición para posar la tengo desde hace años cuando trabajé con un cineasta y me di cuenta que la cámara y yo hacemos buen clic. Subí una a Facebook que generó muchas reacciones. Era una en donde estoy sentada sobre la cama y en primer plano aparecen mis piernas desnudas porque simulo estar pintándome las uñas de los pies. Entre la primavera, el encierro, lo sugerente de mi foto y la soledad en la que sorprendió a algunos de mis amigos la pandemia, comencé a recibir mensajes atrevidos que me impedían concentrarme en el trabajo. Cerré la computadora y me puse a contestarles. A mis 43 años, nunca había mensajeado a altas temperaturas con nadie. Y al principio me sentí un poco incómoda, pero también tuve curiosidad por saber hasta dónde podría llegar. Opté por ignorar las solicitudes de fotos, porque me di cuenta que una constante en mi vida había sido querer complacer a las personas, y muchas veces a pesar de mí. Y en esta ocasión decidí ser complacida. Es un tema de dominio público que muchos hombres suelen enviar fotos de sus miembros sin habérselas solicitado. Pensando en ello, les pedí que solo mandaran lo que les fuera pidiendo. Y más pronto que tarde, mi galería se llenó de imágenes de falos de diversos tamaños y colores, delgados, gordos, circuncidados y no circuncidados, glandes picudos y otros tan anchos como una mantecada. Algunos incluso chorreando semen después de un buen trabajo manual a mi salud, según argumentaron algunos. Paré el jueguito porque debía seguir trabajando, pero mi vulva se mantuvo hinchada y húmeda por el resto de la tarde. Como cada noche, después de la jornada de trabajo, me encontré con mi amado en la habitación que ya estaba recostado leyendo un libro. Me puse de pie de frente a él para llamar su atención y comencé a despojarme lentamente de la ropa, mirándolo fijamente a los ojos, ofreciéndole mi manjar de curvas. Ya desnuda, me recosté de manera que mi cabeza quedó a la altura de sus pies y que él pudiera ver muy de cerca mi pelvis. Separé las rodillas y con ambas manos abrí los labios de mi vulva para que pudiera percibir el brillo de mi humedad. Le pregunté si quería probar ese dulcecito y sin decir una sola palabra se dirigió su cara a mi pubis y comenzó a lamerlo sin descanso hasta que me vine en su cara, inundando su boca con mis fluidos que emanaban sin control. Él saboreaba cada gota como si fuera miel y aprovechó mi estado casi inconsciente para introducirme su miembro que ya estaba duro como una piedra. Sentirlo resbalar por dentro de mí me causó un segundo y repentino orgasmo que hizo convulsionar todo mi cuerpo. Mientras entraba y salía, comencé a contarle mis travesuras de esa mañana y también le confesé que varias de esas vergas se me habían antojado. Esas palabras fueron música para sus oídos, porque al muy perverso
Le encanta imaginarme cogiendo con otros. Es la chispa que lo prende y lo lleva al éxtasis. Cuando dejó caer su cuerpo exhausto sobre mí, lo envolví con mis brazos y piernas. Cerré los ojos y en lo más profundo de mi corazón agradecí a la vida haber encontrado a ese ser con esa mente tan torcida. La cuarentena tiene cosas buenas. Bienvenidos amigos de Eternidad y Letras. Hoy empezamos de otra forma aquí con Mía San, que nos trae a presentar su libro Una cuarentona en cuarentena. Pues esto se va a poner calientito aquí en el estudio de Eternidad y Letras. Pues muchas gracias por haber compartido al inicio de este programa, pues un día de tu cuarentena. No, al contrario, muchas gracias a ti, gracias por el espacio. Tenemos miedo a la sexualidad abierta, a abrirnos, porque nos han puesto muchas cadenas mentales, la iglesia, la educación y todo. ¿Cómo vas abriéndote tú poco a poco? Sí, fíjate que sí, sobre todo las mujeres de mi generación. Yo soy una mujer que estoy a punto de cumplir 46 años. Crecimos con la cultura de no te toques ahí, de eso no se habla. Debes de ser una mujer decente, guárdate al matrimonio y pues muchas veces nos encontramos con esta realidad de a mí me gusta el sexo y a mí me gusta expresarme sexualmente, pero al menos en mi caso, porque de lo único que yo te puedo hablar hoy es de mi experiencia propia, al menos en mi caso era vivir como en esta revolución interna de sí me gusta, pero no puedo, sí me gusta, pero me aguanto. Y llegué a un punto en el que decidí y creí que era muy importante y que es muy importante que las mujeres nos habituemos a hablar libremente sobre nuestro placer y sobre nuestra sexualidad. Sí, porque somos evitados al placer, ¿no? El sexo es para procreación, decían desde hace mucho tiempo, pero no es eso, va más allá, ¿no? Están los roces, el disfrutar, ¿no? Decían que cuando un hombre eyacula, las hormonas se le iluminan, ¿no? Dicen, pareces foco, güey, a mí pero es eso, son sensaciones diversas, te desestresas, como tú antes de entrar, es una catarsis también el sexo, claro. ¿no? Claro. Para aliviar enfermedades. Sí, y además, ahora que tú lo acabas de mencionar, también a las mujeres cuando tenemos una vida sexual plena, se nos nota. Nos brillan los ojos, nuestra piel está divina, tenemos un humor, no sé, esplendoroso, vemos la vida desde otra forma. Y esto te lo puedo decir desde mi experiencia y desde algunas mujeres que he tenido el agrado de conocer en esta transición tanto interna, ¿no? de trabajo interno como persona, pero también como en este aprendizaje sobre las letras. Ahí dice, el sexo escrito es bueno, pero el oral es mejor. Así es, así es. ¿Cómo debería ser el oral? ¿Es hablado o actuado? Yo creo que como lo querramos practicar, ¿no? Yo creo que también en mi libro y en mis textos se hable de ciertas prácticas sexuales que para el grueso de nuestra sociedad es un tabú, también nos libera, ¿no? El sexo oral para muchas mujeres es casi prohibido, ¿no? Tanto darlo como recibirlo. Y yo creo que si te gusta, si tienes la curiosidad, pues adelante, ¿no? Es necesario que se practique o que se experimente. Sí, porque antes nada más decían el misionero, y de ahí ya no puedes hacer de otra, ¿no? Y hay bastantes posiciones, ¿no? Antes los libros prohibidos eran el Kama Sutra, y hoy ya está más abierto, hoy los chavos son más abiertos, disfrutan más su sexualidad, pero también hay muchos embarazos juveniles, ¿no? El cuidado también no se está poniendo atención en el cuidado, muchos embarazos juveniles. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, es muy importante, creo que la educación en nuestro país desafortunadamente tiene todavía muchos huecos por cubrir, hablando desde el deporte, por ejemplo, hay mucha obesidad, tanto en las infancias como en los adultos, la cultura, el arte y sobre todo la sexualidad. Nos enseñan que tenemos menstruación, que los hombres tienen eyaculación, que debemos de usar una toalla femenina. Al menos en mis tiempos me tocó que cuando nos dieron esa plática,
a las niñas nos dejaron en un salón y a los niños se los llevaron a otro, ¿no? Y era todavía como muy tabú. Después nos empezaron a hablar sobre cómo prevenir un embarazo, pero solamente nos hablaban del condón. Nunca nos hablaron sobre otras formas de prevenir un embarazo. Porque sobre todo se esperaba que las niñas pues no tuvieran sexo jóvenes, ¿no? Que se esperaran hasta que se casaran, etcétera, lo cual lo tenemos comprobado que es una práctica que no sucede, ¿no? Las niñas hoy en día están teniendo sexo desde muy temprana edad y poco o nulo se habla sobre el placer. Sabemos que es tener sexo, pues sabemos que es un coito. De hecho, ni siquiera se hablaba de la vulva en mi época, y del clítoris, pues mucho menos, ¿no? Yo en alguno de mis relatos hablo cómo fue, o cuento cómo fue que yo descubrí lo que era un orgasmo, lo que era sexo oral a los 9 años, ¿no? Pero no tenemos educación del placer, ni de darlo, ni de sentirlo. Y yo creo que sobre todo, y uno de mis mensajes más importantes, es que las mujeres, las personas en general, pero ahora te explico por qué pienso que las mujeres, es importante que nos adueñemos de nuestro placer, que nos hagamos cargo, porque muchas veces lo dejamos a nuestra pareja. Pensamos que cuando tengamos una pareja vamos a tener placer. Y si esa pareja no nos da placer, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, muchos de mis textos hablan sobre ello, ¿no? De cómo proveerme placer con o sin pareja. Sí, porque en ocasiones, hay muchas ocasiones, ¿no? Yo no paso, es cierto, voy a presumir, pero la cuestión que es lo precoz que es de uno de joven, ¿no? Porque vas al baño y te masturbas y te vas creyendo, vas con esto y la chava va con otro sentimiento, va de amor, de entregarse, y tú vas por el placer y de volada acabas, ¿no? Entonces, es mi primera experiencia, ni valió la pena hacerla con este cuate, ¿no? Entonces ya, y no sé si mentalmente también se frustran y también no pueden gozar, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que no encuentran al bueno, como dicen. Sí, pero imagínate si además ese primero con el que tuviste tu primera relación sexual, que fue terrible, resulta que es tu marido. Ay, está peor. Ya está peor el asunto, ¿no? Y es tu cruz, Vanessa. Sí, y te tienes que aguantar porque pues es tu marido, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante que las mujeres, y hablo de las mujeres porque somos las que se nos ha impuesto la crianza de los niños, ¿no? Pero yo creo que es labor de ambos, tanto padres como madres, el hablar sobre el placer con nuestros hijos, ¿no? Hablar no nada más de cómo no tener un embarazo o cómo no tener sexo, sino en algún momento va a ocurrir y cómo sería lo óptimo, ¿no? Es necesario que nos quitemos como todas estas barreras, estos tabúes que, pues bueno, por culturalmente nos han impuesto, ¿no? Que de esos temas no se habla, por la religión, por ciertas creencias, ¿no? Por la moral. Y entonces, sí, definitivamente mi mensaje es: adueñémonos de nuestro placer. Te decía hace un momento que yo me enfocaba más en las mujeres porque, bueno, el placer no es nada más sexual. El placer tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Comer algo que te gusta, leer lo que te gusta, ir al cine, quedarte un día tirada en la cama sin hacer nada, sin ocuparte de que los hijos se vayan a quedar sin comer, porque estamos sometidas o hemos sido sometidas a esta cultura del sacrificio, ¿no? Tú te tienes que sacrificar siempre por tus hijos, tienes que sacrificar tu carrera profesional por tus hijos o por tu matrimonio, sacrificas tu libertad, sacrificamos todo, ¿no? Sacrificamos el comernos un pastel porque la lonja, ¿no? Porque tienes que lucir siempre bella. Siempre. Es un peso social de las mujeres que tienen que ser guapas para triunfar. Así es muy fuerte porque nos han hecho estereotipos, la televisión y muchas cuestiones de mujeres, y que si quieres triunfar debe estar preciosa y guapa, siempre presentable. Siempre presentable, sin lonjas. No se te debe de notar el mal humor, no se te debe de notar la lonja, no se te debe de notar que tienes deseo de tener sexo. O sea, siempre tenemos que estar como aparentando algo para cumplir con esos estándares que nos son exigidos, ¿no? Y eso nos ha llevado a mucha infelicidad, sobre todo. El placer puede concluir también en el escarceo, ¿no? No necesariamente en la penetración, los tocamientos, ¿no? Yo creo que es el placer más rico, ¿no? Porque es más sentimental, más de amor, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Si no hay un buen preámbulo, no esperes que haya un buen final, ¿no? Siempre. Y sobre todo también el como abrirnos a experimentar, ¿no? Lo que sea que querramos, lo que sea que se nos antoje, hablarlo con nuestras parejas, ¿no? Conozco muchos, incluso hombres también, que me cuentan, es que yo duré X tiempo de casado y siempre quise experimentar ciertas cosas con mi esposa, pero nunca me atreví a decírselo, ¿no? Y pues yo creo que ya estamos grandes, ¿no? Ya podemos y probablemente si fuera algo muy fuera de lugar, ¿no? Hay algunas prácticas como el BDSM que tiene sus reglas, ¿no? Que tiene que ser sensato, consensuado y seguro. Pues yo diría que para cualquier cosa hay que pensar en ello, ¿no? Y hablarlo, sobre todo hablar y comunicar. Y por eso mis textos son tan explícitos, porque yo creo que el hablar y decir las cosas por su nombre nos va liberando. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos a la segunda parte de la entrevista? No se vayan, estamos con Mía San aquí en De Eternidad y Letras, que está leyendo literatura erótica y hablando sobre el erotismo y las mujeres. Regresamos. Aúlla, se mete en tu pecho, roba tu aliento, oprime tu garganta, sudor frío baja por tu espalda, parálisis completa, dolor quemante, pesadilla continua, no hay descanso, no hay vida, elimina posibilidad de huida, te contiene, te domina, te obliga, no decides, sucumbes al abismo, muerde con vértigo aniquilador, sufrimiento callado. No hay tregua, no hay salida. Buscas ayuda, sientes que te pierdes, ruegas que sus colmillos te desgarren, persigues un alivio, suspiras vencido, te has perdido. Pues ya regresamos a la segunda parte de la entrevista con Mía San, que está aquí en De Eternidad y Letras. ¿Cómo volver loca a una mujer en la cama? Mira, cada cuerpo es diferente y yo creo que justo antes del corte que hablábamos de la comunicación, yo creo que hay que hablarlo todo el tiempo, qué te gusta, porque si no, bueno, yo incluso me iría más atrás. Para volver loca a una mujer, pues primero tenemos que saber y conocernos nosotras, qué nos gusta, en dónde nos gusta, a qué ritmo, Decir, con qué intensidad, etcétera. Ajá. Ajá, y conociéndonos nosotras, pues entonces vamos a poder comunicarle a nuestra pareja, pues qué es aquello que nos puede llevar al éxtasis, ¿no? ¿Qué es preferible después de un buen acto sexual? ¿Un cigarro o un buen chiste? Bueno, yo dejé de fumar hace tiempo y ya me resulta un poco insoportable el olor a cigarro, entonces yo prefiero 1000 veces un buen chiste. El sexo y el humor también es muy bueno, ¿no? Van ligados, porque te complementas al estar ahí teniendo sexo y sacar un chiste, la risa, te desfogas también, ¿no? ¿O no es bueno hacer un chiste? No, yo creo que el sentido del humor, al menos lo que a mí respecta, es importantísimo en una persona, ¿no? Yo soy una mujer a la que le gusta reírse de la vida, porque ya me la tomé muy en serio mucho tiempo y ahora es como, valoro mucho el tener un sentido del humor. Sin embargo, ahora que tocas el tema del amor, también mi libro es un poco transgresor porque hablo sobre otras formas de relacionarse, ¿no? Una mujer de 45 años que, bueno, que la que ahora soy, a los 43 que empecé a escribir, recién terminado un matrimonio de 15 años y con toda esta educación sobre el amor romántico, la monogamia, y hacer una reflexión de decir, ¿y verdaderamente me funciona la monogamia? ¿Verdaderamente es algo que me ha hecho feliz? Y encontrarme con muchas respuestas que no son propiamente las que espera la sociedad, pues me ha traído pues mucha claridad, ha implicado mucho trabajo, está de moda mucho la palabra de construcción, pero sí, esta de construcción de las relaciones de pareja y creer que el amor y el sexo van ligados, yo te diría, para mí no,
no están ligados. Si está con amor, qué maravilla, pero si no, pues también. Abusar. Sí. Pero la poligamia es mal vista por la sociedad y tacha a las mujeres, las estigmatiza. ¿Cómo? Bueno, es que es cultural todo esto, ya viene desde, y para quitarlos van a necesitarse varias generaciones para empezar a cambiar nosotros nuestra forma de pensar. Y como tú decías, decirle a los hijos que es gozar todo eso, y entonces van a cambiar a disfrutar de tanto del sexo y también tener varias parejas podría ser, ¿no? La cuestión es si te alcanza para tener tantas, ¿no? Sí. En este país con que ganas una miseria, con una tienes, ¿no? Sí, fíjate que sí, definitivamente el poliamor, como hoy se conoce, es un tema muy, muy tabú y muy juzgado, ¿no? De hecho, las personas que yo conozco que están en esas prácticas viven en el closet, ¿no? Las pocas que se han atrevido a salir, pues los admiro y qué valentía. Yo sinceramente he estudiado mucho, o bueno, he intentado como informarme sobre qué es. Yo no practico el poliamor, porque me parece que es un compromiso, con trabajos puedo con uno, ¿verdad? ¿Cómo podría? Pero todos sin tendrían embargo, que llamarse de un solo nombre, aparte. No, pero fíjate que yo creo que tenemos mal conceptualizadas a veces las relaciones amorosas o de pareja, ¿no? Al menos en lo que a mí respecta, siempre creí que una vez que tuviera pareja, todo mi mundo, toda mi historia, toda mi vida tendría que volcarse a esa persona, ¿no? Entonces me alejaba de los amigos, algunas veces, o más bien, yo creo que todas las veces, porque así me lo exigía la pareja, ¿no? Solamente tienes que salir conmigo, ir al cine solamente conmigo, tener sexo solamente conmigo, etcétera. Y pues al final eso conlleva pues a un aburrimiento brutal, al menos en mi experiencia. Entonces, el cuestionarme si verdaderamente ese sistema era el que me funcionaba no tenía que ver con que yo quisiera tener muchas parejas, sino cómo quería que fuera mi nueva relación, ¿no? O mis futuras relaciones. Y por eso este tema de decir, bueno, mi mundo no depende o no tiene que girar en torno a una pareja, ¿no? Ser independiente, no Ser dependiente. independiente, exactamente. Y bueno, aquí planteo relaciones abiertas, ¿no? El mundo swinger, que también es otra cosa bien complicada. Y bueno, por eso te decía que es un poco transgresor, porque toco temas que no, y menos hablado de una mujer de 45, que mexicana, educada en una familia tradicional. Una escuela etcétera. de monjas. No propiamente, pero sí en el ámbito Sí, cristiano, ¿no? Ah. Ajá, yo desde muy pequeña iba a la iglesia cristiana. Entonces, de pronto llegar y romper con y todo. romper con todo, sí. ¿Qué nos va a salir? Pues bueno, te cuento un poco, le voy a dar contexto al libro. El libro se llama Una cuarentona en cuarentena porque justamente es una mujer que ante la amenaza de muerte que representa el virus del COVID y que recientemente acaba de terminar con una relación de muchos años, y que su vida sexual se había visto muy mermada, decide en plena pandemia llevar a cabo todas sus fantasías y locuras que no vivió en su matrimonio. Entonces está escrito a modo de diario y lo que leí al principio fue un viernes, día 10 de la cuarentena, y te voy a leer otro día más de la cuarentena. Yo voy a cerrar los ojos para imaginar. Sí, yo creo que es muy bueno. Porque voy a situarme en el lugar. Por favor. Lunes 6 de abril de 2020, día 20 de mi cuarentena. El plan se pudo llevar a cabo y llegamos a la casa de campo. Otros aires, otras paredes, otros olores, y él y yo para disfrutarnos a solas por varios días. Una mañana me desperté y escuché a Paul que ya estaba trabajando en el comedor. Por varios minutos me enfrenté a la disyuntiva entre levantarme o seguir envuelta entre las sábanas de algodón fresco. Pero vi el reloj y los 30 minutos que faltaban para las 9 me obligaron a saltar de la cama y correr a tomar un regaderazo rápido. Por el calor del lugar y las prisas, tomé el primer vestido que encontré en el closet y no me ocupé de elegir ropa interior alguna.
Me puse unas sandalias, me acomodé el cabello con los dedos y pinté los labios de rojo. Fui a la cocina a preparar café. Al pasar frente a Paul, noté que sus ojos se clavaron en el escote de mi vestido y no perdió detalle de cada uno de mis movimientos mientras hablaba en su reunión de trabajo. Una de las cosas que le admiro es su facilidad para realizar 2 actividades a la vez. Serví 2 tazas y me acerqué a la mesa para dejarle una. Me incliné un poco para alcanzar un portavasos de corcho y él aprovechó la ocasión para pasar su mano por debajo de mi vestido y notó la ausencia de mis bragas. Su junta de trabajo le impidió hacer alguna exclamación verbal y por fortuna tenía la cámara apagada porque su mirada llena de morbo se centró ahora en mi trasero. Le correspondí y me monté en una de sus piernas y con un ligero vaivén de pelvis la rocé con mi vulva desnuda por unos segundos. Y después salí corriendo entre risas juguetonas de regreso a la habitación en donde mi computadora me esperaba para comenzar a trabajar. Cuando terminó la reunión, percibí que sus pasos se dirigían hacia la habitación y me apresuré a cerrar la laptop. Me recosté boca abajo en la cama y me subí el vestido para recibirlo con el hermoso paisaje de mi trasero desnudo. Mis sospechas se confirmaron y llegó, pero se detuvo en la puerta y permaneció callado unos segundos. El clic de la cámara de su celular rompió el silencio porque me tomó una foto así, empinada como me encontró. Luego lanzó su celular hacia la cama, se posó sobre mí y comenzó a besarme la nuca mientras empujaba su pelvis a mis nalgas. Poco a poco se fue deslizando sobre mi cuerpo, besando cada vértebra, para luego detenerse en la línea divisoria de mis glúteos, donde dejó escapar su lengua, que de manera suave se abría paso por el sendero que lleva al oscuro y pequeño lugar, que muy pocas veces ha sido explorado por otro ser humano. Extrañada pero complacida a la vez, disfrutaba la sensación olvidándome por completo de mis deberes de trabajo, e irresponsable me abandoné al placer sin pensar en nada más que en sentir. Me volteó para quedar de frente a él y continuó la sesión de lengüetazos, pero ahora en mi vulva, que rápidamente reaccionó dejando escapar unas gotas de humedad, señal de que estaba lista para una embestida. Pero en lugar de ello, Paul enganchó sus brazos a mis muslos para que su lengua quedara justo a la altura del pubis y se dedicó a lamer mi clítoris al mismo tiempo que acariciaba mi pezón derecho. La sincronía de su lengua y sus dedos me provocó un orgasmo estratosférico que le empapó la cara, y él, incompasivo ante mi exacerbado placer casi agónico, con sus brazos fuertes aferrados a mis piernas, intentaba controlar mis movimientos para que su boca no se despegara de mi vulva. Entre gemidos le pedí que parara y me incorporé para sentarme en la orilla de la cama. Y de inmediato me fui hacia la bragueta de su pantalón para liberar su falo que ya estaba tan duro como una piedra. Hambrienta lo introduje a mi boca y lo chupé hasta que explotó a gritos, derramando sin pudor sus tibios y abundantes fluidos que se desbordaron por entre la comisura de mis labios. Nos quedamos tumbados en la cama, empapados de sudor, tratando de recuperar el aliento, pero en eso entró una llamada a mi celular. Corrí a contestar y era mi jefe pidiéndome un reporte. Y después de ese candente receso, ambos volvimos a nuestras labores de oficina. El trabajo desde casa tiene sus ventajas. Pues acabamos de escuchar, otro día más del libro diario, una cuarentona en cuarentena. Yo acabo de regresar de mi viaje astral que hice para escuchar esta narración. Pues muchas gracias. Háblanos sobre La mujer de carne y sexo. Bueno, pues ese proyecto fue el previo al libro. Yo no tenía, la verdad, idea de que se iba a convertir en un libro. Yo soy una mujer convencional que tengo un trabajo como ejecutiva en una empresa, entonces esta cosa de escribir, como te decía hace un momento, a manera de catarsis, de pronto dije, pues sería bueno como crear un blog.
Pero te soy sincera, a mí un poco se me complica el tema de la tecnología en ocasiones y decidí que podía abrir una página en Facebook para pues ahí dar a conocer mis textos. Y gratamente fueron aceptados de muy buena manera por las personas. Y bueno, pues a raíz de ello fue que nació entonces la idea de, incluso una persona que me leía en el blog fue la que me invitó a participar en un programa editorial que se llama Programa Editorial Soconusco Emergente. Están en Tapachula, Chiapas. Esta chica está en Tapachula. No he tenido el agrado de conocerla personalmente, todo ha sido a distancia. Lo cual es algo muy pandémico. Uh-huh. Y bueno, pues afortunadamente ella leyó mis textos y fue la que me animó a que lo convirtiera o lo llevara ahora a este libro. Así es. Tu paso por la danza folclórica también es erotismo, la danza, ¿no? El juego de miradas de los que va al acercamientos y todo. Eso es muy viol, me gusta mucho la danza regional. Uh-huh. Y es erótico. Sí, 100%. Y te diría que toda la danza. A mí me gusta muchísimo bailar, uh-huh. ¿no? Y alguna vez haciendo una analogía, fíjate que antes de la pandemia a mí me gustaba mucho ir a bailar a los salones como el Salón Caribe, la Nueva Cuba, lugares donde se baila salsa, sobre todo. Y en algún momento pensé que el sexo era como la danza. O como el baile, ¿no? Porque dicen que aquel que sabe hacer buen sexo es que baila bien. Ajá, o al revés, ¿no? Tienes dos pies izquierdos. Yo creyéndose que baila uno muy bien y tiene uno dos pies. Eso sí es cierto, ¿eh? No. Uh-huh. Pero sobre todo te voy a contar por qué. Porque cuando yo iba a bailar, yo iba con mis amigas, no es que llevara una pareja. ¿Y sabes por qué me gustaba ir así? Porque yo podía bailar con quien quisiera. Y entonces uno me daba unas vueltas muy padres, otro tiene otra técnica, otro tiene la mano muy ligerita y entonces de cada persona diferente con la que iba bailando, pues era algo diferente lo que disfrutaba. Y por eso lo relaciono muchísimo con el sexo, porque pues así, cada persona es diferente, claro. Cada experiencia es diferente. ¿Qué te parece si vamos a otro corte y regresamos a la última parte de la entrevista con Mía San, que nos trae a presentar su libro Una cuarentona en cuarentena, y nos va a leer en la otra sección? A lo mejor nos vamos con otro cuento y no se vayan, regresamos, estamos con Mía San aquí en De Eternidad y Letras. Viento de fuego, con sal y hielo, metal de sangre en el mar embravecido, sutil presencia de movimiento diario, imprescindible maestra, científica, hechicera. Sabia intuitiva, revisas juicios y sentencias, narradora de sueños que bebe la vida, conocedora del sino y profeta del paraíso. Risa alegre, sin vergüenza, sarcástica, culta. Deseo tu triunfo, tu carcajada, que nada nuble tu mundo independiente, que analices y dispongas si amas o lloras. Grita libre, llama violeta, haz lo que decidas. Prendo una vela por tu seguridad, ruego porque regreses completa a casa. Pido que la violencia no te toque, me duele saberte vulnerable. Hablo por nuestras hermanas ausentes, por quienes no tienen voz, por quienes son sometidas, por las olvidadas, por ti, por mí. Sol brillante de papel y tinta, palabras de hierro con agua, relámpago que rebasa el cielo, eternidad moviéndose en esperanza. Pues regresamos aquí a la última parte de la entrevista con Mía San, que nos vino a presentar su libro Una cuarentona en cuarentena, que es como un diario que nos estaba explicando aquí. Paso por el cine y el cine erótico, ¿cómo lo ves tú? Por ejemplo, hace años yo, ya no veo cine erótico ahorita, ¿no? Pero hace años vi, por ejemplo, Luna Amarga, o 9 y media semanas, claro. O las de El último tango en París. Así ¿Cómo es el cine erótico? ¿Hasta dónde bueno, hasta Calígula
ya no me pareció tan erótico, ¿no? Ya como que rebasó un poco más allá, ¿no? Las Sí, edades del claro. Lulú es Ajá, fenomenal. así es, ¿Cómo el es eso? amante. El amante. Sí, bueno, yo creo que para todo hay gustos, ¿no? Sí, definitivamente hay grandes obras cinematográficas como las que acabas de mencionar que nos llevan por este camino que no es tan explícito, que nos habla más como de sensaciones, como que nos lo deja la imaginación, ajá. Pero también existen otras obras, por ejemplo Crash, ¿no? Que nos habla de que ellas, pues estas parafilias, ¿no? Que al final podrían resultar como chocantes para nosotros que no estamos como habituados a ello. Sin embargo, es muy bueno que se visibilice, ¿no? Que existen y que hay personas a quienes les prende aquello, ¿no? Entonces, yo creo que el cine es un gran medio para comunicar la sexualidad, el erotismo, la sensualidad y como te decía, pues ahora sí que para todo hay gustos, ¿no? Tu paso en el teatro, ¿qué hiciste? Escuché que hice algo sobre el fantasma de la ópera. Sí, pero a nivel muy amateur, la verdad bueno, es pero que... esa es una experiencia estar sí, en el foro, ¿no? Sí, fíjate que esa fue una experiencia muy agradable y muy chistosa porque llegué a un grupo independiente de teatro porque yo estaba estudiando danza en las escuelas de iniciación artísticas del Limba. Y entonces conocí a alguien que me invitó a participar en el grupo porque estaban montando la versión del fantasma de la ópera y necesitaban bailarinas. Pero pues como era un grupo pequeño y muy independiente, pues me dijeron, pues aquí todos hacemos de todo, ¿no? Desde crear la escenografía, movernos, o sea, estar tras bambalinas, hasta bailar, cantar, etcétera. Entonces fue una experiencia muy padre porque a mí siempre me llamó la atención desde muy chavita todo el tema del teatro. De hecho, me hubiera gustado muchísimo ser actriz, solamente que pues no se pudo. mi vida se fue por las áreas administrativas, ¿no? Y por muchos años. Pero fue maravilloso. La verdad es que estar arriba de un escenario es una experiencia increíble. Lo mismo en la danza, ¿no? Estar arriba de un escenario y expresar por medio de la música ciertas cosas es una experiencia fenomenal. El teatro erótico, hay mucho, por ejemplo, está el microteatro y por ejemplo, en el Bar El Vicio se presentan unas obras extraordinarias que te pasa todo. ¿Te gustaría haber actuado en algo así? Sí, definitivamente me hubiera encantado. De hecho, algún proyecto que tenía con un amigo que es dramaturgo, Ulises Palato, que es mi gran amigo y es un actor extraordinario. Tuvimos alguna vez un proyecto en el que íbamos a montar una obra más o menos, no, digamos que es erótica, ¿no? Pero que además engloba como todo el tema de lo que hablábamos de las formas de relacionarnos, nuestras concepciones del amor y de la pareja, etcétera. Una obra muy bonita. Pero bueno, pues ya, al final no lo logramos hacer, él está ahora en otras cosas, yo digamos que nuestras vidas se separaron por algunos años, pero justamente nos reencontramos para comentarle de este texto. ¿Cómo decirle a las nuevas generaciones del gozar de la sexualidad y del placer cuando son binarios, no se identifican con ningún sexo? Híjole, qué tema, ahí sí, qué tema, es algo que yo sinceramente todavía no logro entender. Y me disculparán, pero soy una cuarentona. Pero, pues yo creo que al final somos un cuerpo. Y el placer, como te decía hace un momento, no está limitado a los genitales, ¿no? Tenemos un montón, tenemos el órgano más grande, el sexual, que es la piel, ¿no? Incluso el oído, ¿no? Escuchar, no sé, saborear. Yo creo que la palabra clave es experimentar, ¿no? Experimentar en nuestro propio cuerpo para, pues, saber cómo es que nos gusta y qué es lo que nos causa este placer. Yo tengo una frase que digo que a mi boca llegan toda clase de placeres, ¿no? Desde el primer sorbo de café por la mañana, un beso o un chocolate amargo que lo amo, ¿no? Y entonces tengo una relación tóxica con el chocolate porque lo amo, pero me hace mucho daño. Entonces, cuando tengo la oportunidad de comerme uno, lo hago con
tanta alegría y con tanta, no sé, anhelo de que me haga bien, ¿no? Y de que sea una experiencia placentera. Y bueno, y hasta el más indecoroso, ¿no? De introducirme el miembro de mi amado y recibir en ella sus fluidos. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Pues experimentando. La Ciudad de México es vanguardista en muchos derechos y hace años dijeron no recuerdo cuál era la ley, de que si podías decir un piropo a una chava te pueden acusar de hostigamiento. Hoy con todas esas leyes de protección que están muy bien, para proteger a las chavas, es como que se perdió la cuestión de enamoramiento desde allá, de decirte un buen piropo, que hasta digas, ay, güey, sí, ese lo apunto. Sí, ¿no? Sí, fíjate que sí, yo creo que yo tengo hijos varones, uno de 24 y uno de 13. Entonces están viviendo en esta época en donde todo puede ser incorrecto y todo puede ser señalado, ¿no? Entonces, pues yo vengo de una generación en donde estábamos acostumbradas a que nos gritaran en la calle, desde el más bonito hasta el más soez, ¿no? De que incluso, bueno, sigue sucediendo, ¿no? Esto no ha cambiado. Y yo creo que igual, es comunicación, es que les enseñemos a nuestros hijos varones o incluso a las mujeres, porque también fíjate que curiosamente hace tiempo me di cuenta que las mujeres en este afán, supongo, ¿verdad? No lo tengo de cierto, pero supongo que en este afán de esta igualdad de género de la que se habla tanto, entonces también empezamos a decirles a los hombres cosas, ¿no? Una vez vi una publicación en Facebook de un doctor que es muy guapo, creo que está en Guadalajara o no sé dónde, y me puse a leer los comentarios y dije, ¿qué es esto, no? O sea, le decían una serie de cosas y pues al final también ahora, ¿no? Sería políticamente incorrecto hacerlo. Yo creo que todo va en la intención, en la confianza. ¿Cómo lo dices, no? Cómo lo dices también. Puede ser muy sublime, pero otra persona lo puede tomar como muy soez. No sé, sí es un tema bastante delicado y complicado. ¿Cómo se enamora una mujer? ¿Por el rostro o por el trato? Yo te diría que... cartera mata carita. No. Como te decía, para todo hay gustos. Yo, por ejemplo, soy una persona que me enamoro del intelecto de las personas. No me fijo en el físico realmente. Aprecio muchísimo pues el que sea una persona interesante, que tenga un tema de conversación que me interese, por supuesto. Eso es lo que yo valoro y yo creo que depende de cada mujer. Acaban de legislar en el Senado la ley contra el acoso sexual en el trabajo. Tú eres una mujer, a lo mejor fuiste acosada sexualmente, laboralmente. Es un paso adelante para el bienestar también psicológico de las mujeres, porque llegas a trabajar y con todo ese peso que te están hostigando, no trabajas bien, ¿no? 100%, yo estoy muy a favor de ello. Yo creo que todas las mujeres de mi edad, bueno, al menos yo que comencé a trabajar desde los 17 años en el ámbito corporativo y ejecutivo, lo viví siempre, siempre. Y para mí se volvió una normalidad. Decir, ay, bueno, pues ya, ahora me está acosando, ahora me está diciendo cosas. Ya sé que con debo de ser cautelosa porque, o sea, debo de ir con el folder aquí porque ya sé que me va a morbosear, como dicen ahora. Y yo creo que está bastante bien. Yo creo que el ámbito profesional se debe de manejar aparte, ¿no? Yo estoy muy a favor. Los techos de cristal, que no hay leyes escritas, pero ahí están puestas en el trabajo. Dicen trabajo igual, salario igual, y sin embargo en la vida real no es eso. Y no te permiten subir porque primero está un hombre. Claro. Y nada más visibilizan a las mujeres que están empoderadas, ¿sabes? Pero muchas mujeres desde abajo están luchando contra eso, por conseguir un escalafón más para tener más dinero. Sí, y nos vimos sometidas a que, bueno, si ¿quieres ese puesto? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Afortunadamente a mí pocas veces me sucedió, yo te diría que más bien casi nunca, pero ocurría, y eso era normal entre mujeres y hombres, el que si alguna mujer ocupaba un puesto importante, no se le
no se le daba mérito a su capacidad o a su esfuerzo, sino que siempre se decía, pues es que se acostó con el jefe, ¿no? Y a veces ni siquiera teníamos la certeza. Bueno, ¿quién podría tener la certeza, no? Pero era como muy común hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Y yo trabajé en una empresa en donde había una bodeguita en donde se guardaba la papelería, y de broma decíamos, ese es el cuartito de los ascensos, ¿no? No es que fuera, pero era como algo normalizado. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Mía San. ¿Qué te parece si nos vamos con uno de otro día? Sí, Tu experiencia claro que en la sí. cuarentena de una cuarentona aquí que estuvo en De Eternidad y Letras. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros y pues nosotros nos vemos en la próxima entrevista con alguien que ya pasó la historia. No se vayan, escuchen otro día más de Mía San. Hasta la próxima. 25 de abril de 2020, día 39 de mi cuarentena. Estaban por cumplirse los 40 días de confinamiento, pero la situación de salud estaba cada vez peor. Los contagios y las muertes aumentaban, los hospitales estaban saturando, la gente buscaba hacer negocio vendiendo cubrebocas y gel antibacterial a precios exorbitantes. Los ciudadanos enloquecían y atacaban al personal de salud que se trasladaba en transporte público. Los medios de comunicación tuvieron oportunidad de culpar al gobierno por los contagios, por la falta de camas, por cerrar los negocios, por la falta de apoyos, por no aumentar las medidas de prevención, por no dictar toque de queda, por no obligarnos a quedarnos en casa. Y casi lo culpaban también por no haber impedido el nacimiento del murciélago que terminó en el plato del pinche chino ese que se lo comió en una sopa. Sin embargo, la realidad es que los contagios aumentaron porque nos rehusamos a bloquear nuestra vida social. La gente seguía reuniéndose con amigos, armaban fiestas clandestinas e incluso en bares de la Ciudad de México. La verdad sí estábamos hasta la madre, y me incluyo, por no poder ver a mis amistades. Conocí a Rafa en el 2005, en una fiesta bien aburrida en la que los dos nos sentíamos un poco fuera de lugar. Yo iba acompañando a mi novio de ese entonces, pero como la festejada era su amiga, se entretuvo todo el rato con su grupo de excompañeros de la prepa, mientras Rafa y yo conversábamos distanciados de la plática superflua del grupito de amigos, al que tanto él como yo éramos ajenos. Me contó que estaba llegando a México después de haber pasado algunos años en Europa y que estaba buscando trabajo. Por coincidencia, yo trabajaba en el área de recursos humanos de una buena empresa y le dije que me mandara su currículum para conseguirle una entrevista. Así lo hizo y lo logró. Al terminar se apareció en mi oficina. Me quedé unos segundos muda, pues su traje y corbata se veía aún más atractivo. Rafa es alto, debe medir cerca de 1,80. Tiene tez blanca, cabello castaño claro, los labios carnosos, una sonrisa perfecta y una voz tremendamente varonil. Al verlo frente a mí, me puse tan nerviosa que habremos platicado un par de minutos y nos despedimos con prisa. No logró colocarse y ya no supe más de él. Me casé con el novio antes mencionado y la historia con Rafa se quedó en una buena anécdota. 15 años después y en plena pandemia, nos reencontramos en las redes sociales. Me hizo muy feliz saber nuevamente de él y verlo tan guapo me hizo pensar que esta vez no lo dejaría escapar. Hacer citas en pleno confinamiento implica mucha planeación porque la mayoría de los lugares están cerrados. Incluso hay parques que están acordonados para evitar que las personas se concentren en ellos. Acordamos vernos en la Fuente de los Coyotes en Coyoacán. Llegué primero y me senté en una de las bancas que rodean la fuente a contemplar a las pocas personas que pasaban de frente caminando. Sentí nostalgia al pensar que apenas 2 meses atrás ese lugar estaba repleto de gente y familias disfrutando de la algarabía que durante años ha ofrecido esa plaza. Al cabo de unos minutos lo vi acercarse. Vestía unos jeans y una camisa que le marcaban los brazos musculosos que tanto me gustan. Tenía gorra y lentes de sol.
Cuando lo tuve frente a mí, me levanté de la banca y como dos imanes nos unimos en un abrazo cálido, sin decir nada, solo sintiéndonos. Después nuestras caras se encontraron, también nuestras bocas, y nos perdimos en un beso extenso, húmedo y profundo. Nuestros cuerpos estaban tan adheridos que podía sentir los latidos de su corazón y su respiración acelerarse. Y yo, provocadora, le untaba las tetas en su pecho. Me puso las manos en la cintura y me empujó hacia su pelvis. Sentí su erección y unas gotas de humedad escaparon de mi vulva dilatada. Unos tremendos aplausos nos sacaron de nuestro idilio. Se trataba de una pareja que se estaba comprometiendo y sus amigos celebraban jubilosos la entrega del anillo. Nos reímos con complicidad y comenzamos a caminar por la plaza tomados de la mano, platicando y poniéndonos al corriente de nuestras vidas. Yo le hablaba y sus ojos se clavaban en mis labios, hasta que me interrumpió y me dijo: veo tus labios y no puedo evitar imaginarte mamándome la verga. Lo has de hacer delicioso. Me reí descaradamente y le respondí que solo había una forma de confirmarlo, mientras acariciaba mi labio inferior con el dedo índice y volvía a reír nerviosa. Sin embargo, sus palabras estimularon mis instintos y me acerqué a besarlo deseando que me cogiera en ese preciso momento. Le metí la lengua, le di pequeños mordiscos en los labios y pude escuchar un gemido salir de su pecho. Le rodeé el cuello con mis brazos y él de nuevo me tomó por la cintura, pero esta vez una de sus manos se escapó hacia mi trasero y discretamente entró por debajo de mi pantalón, descubriendo la diminuta tanga que llevaba puesta. Estábamos muy calientes y en un lugar público y con gente alrededor, así que caminamos a una calle solitaria y él aprovechó para meterme la mano por debajo de la blusa y acarició mis pezones mientras me besaba e introducía su lengua hasta mi garganta. Vamos a coger, me dijo casi suplicando, pero yo ya tenía hambre y le pedí que primero comiéramos porque necesitábamos fuerzas para aguantar la tremenda faena que nos esperaba. Al final de la comida, algo le cayó mal y tristes tuvimos que cancelar nuestra escapada lasciva. Planeamos vernos 15 días después, pero el semáforo de salud pasó a rojo y hasta los hoteles de paso fueron cerrados. Pasaron los meses y no logramos coordinarnos. Rafa se fue de México y heme aquí, contándoles la historia de una acogida postergada por más de 15 años.